thank you for everything you did for us. Y el tema de la semana pasada fue diferente al que estábamos trabajando en estos domingos. And last week's theme was different than what we've been studying these past Sundays. Pero hoy vamos a retomar esa misma idea de no ser desobediente a la visión celestial. But today we're going to continue the path of not being disobedient to God's vision. Porque recordamos el hecho de que Pablo fue confrontado en su vida con la verdad del Señor. Because remember that Paul was confronted with God's truth in his life. Y él tuvo que tomar una decisión al respecto. And he had to make a decision for it. Y él decidió entonces creerle a Dios y llevar su vida a la manera del Señor. And he decided to believe God and to live his life accordingly. Ahora bien, han pasado diferentes cambios en nuestra sociedad desde hace varias décadas. Many changes have happened in our society decades ago. Y una de las cosas que se está haciendo cada vez más común es sacar a Dios de nuestro contexto. And something that's becoming more common is removing God from Y our context. entre más sacamos a Dios de nuestro contexto, The more that we remove God, más nuestras leyes, more our más laws, nuestra forma de vivir, our ways of living, nuestros our gobiernos governments, también se alejan del Señor. also apart from God, De tal manera que queda un gobierno humano in such a way that a en human government is donde in place Dios no es necesario. where God is not necessary. No hay que tenerlo en cuenta, We don't have to have porque him nosotros podemos determinar nuestro propio destino, because we can determine our own porque destiny, tú tienes derecho a tu futuro, because you have the right of your a future, tu éxito personal, to your a personal lo tuyo. growth, to your Entonces, own. en esa forma de pensar, In this way of thinking, hemos también cambiado algunos conceptos con respecto al gobierno. we have also changed some aspects of government. Ahora, cuando comparto de esto, no quiere decir que estoy en contra del gobierno. When I share this, I don't want you to think I'm against the government. Lo que yo entiendo de parte del Señor y en la palabra, What I understand from God in the Word, y lo que quiero compartirles a ustedes en el día de and hoy, what I want to share with you today, es que Dios permite que el gobierno funcione is that God allows government to function con tres objetivos with principales. three main objectives. Primero es defender a la población First, to defend the people y los derechos civiles. and civil rights, Es decir, todos tenemos derechos que tienen que ser respetados y honrados. meaning that we all have rights that need to be Y respected. el Señor desea que el gobierno ayude a que esto sea respetado y honrado. And the Lord desires that the government allows us to be respected. El segundo propósito es la paz. The second purpose is peace. Nuestra tierra necesita paz. Our land needs peace. Y el gobierno ha sido puesto y permitido por Dios And government has been allowed by para que God cuide de la paz de la nación so that it could take care of peace y of the nation protegerla igualmente. and to protect it the same Y way. el tercer propósito, el tercer objetivo del gobierno And the third purpose and objective es is que haya justicia sobre la tierra. that there be justice over Es decir, earth, que todo ciudadano, that every desde el citizen, más pequeño hasta el más grande, from the smallest to the biggest, reciba los beneficios de la justicia receive the benefits of sin justice que haya excepción de personas. without exception of a person. Estos tres propósitos Those three purposes Dios los estableció en su palabra God established in y His voy a Word. explicarles cómo fue el proceso. And I'm going to explain to you the process. Como ustedes saben, Dios escogió a Israel como su pueblo As you know, God chose Israel as His people. para que a través de Israel el mundo conociera a So Dios. through Israel, people could know God. Y al Dios encomendarle sus leyes y propósitos a Israel, And by God giving His commandments to Israel, estaba colocando a Israel como una luz para que todos los demás pueblos siguiéramos ese ejemplo. He was placing Israel as a light so that the rest of the people could follow example. Para el tiempo en que Dios escoge a Israel, For the time that God chose Dios le Israel, dice a ellos, God tells them, ustedes van a ser mi pueblo, you will be my people, yo voy a ser su Dios. and I will be your God. En otras palabras, In other words, ustedes van a ser gobernados you will be governed directamente por el gobierno celestial. by the celestial Yo government. voy a ser su rey, I will be your king. yo voy a ser su I señor, will be your Lord. yo voy a ser su gobernador. I will be your governor. Hay pueblos en la tierra There are people on earth que tienen de otros gobiernos, that have other governments que no me tienen a mí. that don't have me. Y ellos a través tuyo And them through you van a aprender cómo gobernar. will learn to be governed. Pero ustedes saben la historia. But you know this story. En algún momento Israel decidió que no querían a Dios más como su gobernador. In some moment, Israel decided they didn't want God as their governor anymore. No le querían más como rey. They didn't want him as a king. Así que comenzaron a pedirle un rey humano. So they started asking for a human Y king. cuando le piden un rey humano, And when they ask him for a human recordemos king, lo siguiente. we remember the following. No todo lo que Dios permite
Not everything that God allows es su perfecto propósito. is not his perfect plan. No es su perfecta voluntad. It's not his perfect will. Dios muchas veces permite cosas al ser humano God many times allows things to porque humans también el Señor ha declarado lo siguiente: because he has also declared the following. no va a pelear mi espíritu My spirit will not fight con el espíritu del hombre para siempre. with the spirit of man forever. Así que tanto tú insistes en hacer tu voluntad y tu deseo So as much as you insist to do your will and y your no desire, quieres más hacerlo a la manera del Señor, and you don't want to do it in God's que way, el Señor entonces permite que se haga lo que tú quieres. so then God allows what you want to happen. Pero cuando Él permite estas cosas, But when he allows these things, algo que toca siempre mi corazón es que Dios nunca deja de ser misericordioso. something that always touches my heart is that God never stops being Él no deja de merciful. ser paciente. He doesn't stop being Así que Él patient. está dispuesto a ayudarnos aún con nuestra cabeza dura. So he's willing to help us even when we're stubborn. Entonces, antes de que el Señor les dijera, escojan rey, So before God said, choose your king, les dijo lo he siguiente: said the following. van a escoger rey, está bien. You're going to pick a king, that's fine. Ya ustedes no me quieren como rey, You no longer want me as a king. pero quiero que sepan lo que va a pasar cuando entra un gobierno humano sobre ustedes. But I want you to know what's going to happen when a human government enters Y you. es allí entonces en el primer libro de Samuel, So there in the first book of el Samuel, capítulo 8, en el versículo 10 en adelante. chapter 8, verse 10 en adelante. 10 on, Comienza el Señor diciendo: the Lord says, Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Samuel told all the words of the Lord to the people who were asking him for a king. Les explicó: así es como el rey va a gobernarlos. He said, this is what the king who is going to reign over you will Les claim quitará as his a rights. sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, He will take your sons and make them serve with his chariots and horses, y para que le abran paso al carro real. and they will run in front of his chariots. Esta mañana compartía con los hermanos que eso suena como el servicio secreto, ¿verdad? I shared this Que morning, that le sounds like tiene the que secret abrir service. lugar para que el presidente They pase. have to open the way for the president to pass. Dice, los hará, comandantes y capitanes, Some he will assign to be commanders of y thousands, los pondrá a labrar y cosechar y fabricar armamentos y pertrechos. and others to plow their ground and reap its harvest. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. He will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers. Hoy en día usted y yo trabajamos Today you and I work, duro, we work hard, pero al final but at the end, el gobierno the y government las and the autoridades authorities son las que están en control, are the ones who are in control. de tal manera que aún usted y yo pagamos nuestros impuestos That to the point where you and I still pay producto de taxes nuestro trabajo. according to our job. Ahora bien, el Señor entonces da advertencias aquí al pueblo So God gives warnings to the y people. dice más en los siguientes versículos And hasta el there's so versículo much more in 16. the next verses Pero up until vamos al 16. versículo 16 que quiero llevarles a esto. I want to take you to verse 16. Porque en algún momento el pueblo se da cuenta de que es difícil ser gobernado por seres humanos. Because at some point the people realize that it's hard to be governed by humans. Les quitará sus criados y criadas, Your male and female servants and the best of sus your mejores cattle bueyes, and donkeys. asnos, de manera que trabajen para él. He will take to his own use. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños He will y take a ustedes tenth of mismos your les servirán flocks. como esclavos. And yourselves will become slaves. Más adelante sigue diciendo, 17. Then in 17 it says, Le exigirá, además, cuando llegue aquel día, 18, dice, clamarán por causa, bueno, yo voy aquí porque me están cambiando arriba. Dice, cuando llegue aquel día, when that day comes, clamarán por causa del rey que hayan escogido, you will cry out for relief for the king you have chosen. pero el Señor no les responderá. But the Lord will not answer you in that En day. otras palabras, In another word, antes de que Israel escogiera el primer rey, before Israel chose his first el king, primer gobierno humano, their first human el Señor government, les advierte the Lord warned y al them. final les dice, And at the end tells them, va a llegar el momento there's going to be the en point que ustedes se van a dar cuenta de lo que están haciendo, that you're going to realize what you're doing. van a sufrir las You're going to consecuencias, suffer the ustedes consequences. van a aclamar You're going to y van a proclaim decir, Señor, and ask and say, no nos Lord, gusta la idea, we don't like this hazlo idea. diferente. Please change it. Pero el Señor va a decir, But the Lord is going to say, la decisión está tomada. the decision was made. Va a guardar silencio, He's going to be silent. no va a hablar, He won't speak. y eso es tremendo. And that is huge. Pero como decía antes, el Señor tiene misericordia. But as I was saying before, the Lord has mercy. El Señor es paciente. He's patient. No era
su voluntad perfecta It wasn't his perfect will de que el pueblo tuviese un rey humano. that the people would have a human king. No era la voluntad perfecta de It was Dios not his perfect will que el pueblo tuviese un gobierno humano. that the people would have a human La government. voluntad perfecta de The Dios perfect will of God es que Dios fuera rey. was for God to be Si king. ustedes recuerdan cuando Jesús vino aquí a la tierra, If you remember when Jesus came lo to que él earth, estuvo predicando fue el what he reino was de preaching Dios, was the kingdom of God, el reino de los the cielos. kingdom of heaven. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado, He said the kingdom of heaven has come close. el gobierno de Dios se ha The acercado government of God has come near, y está entre and it ustedes, is among you, porque Jesús representaba el gobierno de Dios. because Jesus Y represented the aquí, government of God. y aquí encontramos algo importante. And here is something ¿Por important. qué no pueden ser removidos los gobiernos humanos en este tiempo? Why can't the human governments be removed at Porque this time? los gobiernos humanos Because the rechazan a human Jesús. government reject Jesus. La palabra del Señor nos dice The word of God que va a says llegar un día that a day will come, va a llegar a day will come en que todo gobierno in which all va governments a someter sus coronas ante el Rey de Reyes y Señor de will submit Señores. their crowns to the King of Kings and Lord of Va Lords. a llegar el día The day will en que come todos los gobiernos de la in tierra which all the governments of van a earth reconocer el gobierno de Dios, will recognize the diciendo kingdom lo of God, siguiente: saying the following: Jesucristo es el Señor. Jesus is King. Pero para que eso ocurra, But for that to happen, tenemos que acercarnos al Señor. we need to get near to God. Ahora bien, So now, como dije antes, no estoy en contra del gobierno humano. as I was saying before, I'm not against human ¿Por qué government. razón? For what reason? Porque en la paciencia del Señor, Because in the patience of en la God misericordia del and the Señor, mercy of the Lord, Dios nos dio a nosotros la opción God gave us the option de escoger el gobierno humano to choose the human government con esta condición: with that condition, que la persona que usted y yo that escojamos the person you and I choose se deje guiar por Dios. be allowed to be guided by God. Mira cómo lo dice la palabra de la Look how the siguiente word manera. says it. Vamos a ir al libro de Proverbios, We're going to go to Proverbs, capítulo 8, versículo 15 y 16. chapter 8, verse 15 and 16. Por mí reinan los reyes By y me pro- kings reign, y promulgan leyes justas los gobernantes. and rulers issue decrees that are just. Por mí gobiernan los príncipes By me princes govern, y todos los nobles que rigen la tierra. and nobles all who rule on earth. ¿Saben una cosa? You know something? Que si el Señor no pusiese su mano That if God didn't put his hand y no estuviera aún interviniendo en gobiernos and humanos, wasn't intervening in human governments, nuestra condición humana sería peor. our human condition would be much worse. Nuestra nación estaría peor. Our nation would be worse. Yo les decía a ustedes que en las últimas décadas, I was sharing with you that in the last decades, como comenzando con los años 30, starting from the 30s, nuestras leyes han cambiado, our laws changed, nuestros principios han our cambiado, principles have nuestros changed, conceptos han cambiado. our concepts have Y changed. ustedes quizás han escuchado el término judeo-cristiano. And you might have heard Judeo-Christianism. Este es un principios de los judíos This is a principle of the y Jews principios bíblicos and principles that are con los biblical, cuales fueron fundados esta nación, which this nation was founded, pero ya no se quieren pronunciar. but no longer want to be Ya proclaimed. nos oponemos a ellos. We now oppose to them. Queremos hacer una nueva sociedad. We want to make a new society. Queremos transformar las cosas We want to transform the porque things no queremos aceptar el gobierno de Dios. because we don't want to accept the government of God. Entonces ya algunos de ustedes han votado quizás. So some of you may have voted already. Otros quizás van a esperar la próxima semana para el martes poder votar. Some of you are going to wait till next Tuesday Pero to vote. el hecho es que el Señor aquí está But diciéndonos the point is that God is telling lo us que here usted y yo vamos a escoger. who you and I choose, Que el Señor nos guíe a escoger a alguien, that God guides us to choose someone, bien sea el que está be it who is already in place o bien sea el que quiere entrar, or be who wants to enter, pero que podamos nosotros but that we can escoger a alguien choose someone que pueda darle lugar al who Señor can give God his place para que algo pase en esta nación. so that something happens in this nation. Les decía el otro día a ustedes lo siguiente: I was sharing the other day, yo por ser hispano me for being Hispanic o por ser inmigrante or for being an immigrant, no tengo que votar demócrata, I don't have to vote Democratic, pero tampoco but I also don't, por ser ministro for being a y pastor por ser cristiano and for being Christian, tengo que votar republicano. have to vote Republican.
¿Por qué razón? For what reason? Porque por encima del demócrata, Because above the por encima Democratic, del republicano, above the Republican, hay un gobierno superior, there is a government that's superior. hay un rey superior, There's a king who is superior. hay principios There are superiores, principles that are superior. hay reglas There superiores are laws that are que superior vienen directamente de Jehová de that los come directly ejércitos. from God. Y a ella nosotros nos debemos. And to that we have to follow. Entonces aquí el Señor está diciendo, So here the Lord is saying, yo intervengo en reyes, I intervene in kings. yo intervengo en príncipes, I intervene in yo, princes. yo intervengo en gobernantes, I intervene in governments si aquellos están dispuestos if they are willing a ser tocados, to be touched, a ser usados. to be used. ¿Se dan cuenta entonces? Do you realize Cuando nosotros votamos, that when we vote, no es pensando en nuestro bolsillo, not thinking of our pockets o no estoy pensando solamente en la causa que yo quiero llevar. or on the cause that we're trying to push, Decía también, comentaba este dicho que tenemos en español, we also have this saying in y Spanish también en inglés tenemos un dicho parecido, and in English as well. y dice más o menos así: And it says something like tú this. vas al mercado por conejo You go to the market for rabbit y te pueden vender gato. and they'll sell you a cat. Y después de que compras el conejo, And after you buy the rabbit, sin saber que es gato, without knowing it's a cat, después llegas a tu casa you come home y las consecuencias son graves. and the consequences are big. Porque hay cosas que se nos pueden vender muy bonitas, Because things can be sold to us really pretty, pero nosotros nos damos cuenta que hay debajo de esa piel. but we don't realize what's under that skin. Entonces, si miramos el principio de Dios, So if we look at the principle of God, de que Él desea seguir gobernándonos, that He desires to still govern y us, miramos la promesa del and we Señor, look at His promise, porque si tú miras el Génesis, because if you look in Genesis, Dios es rey. God is king. Y si tú miras el And if Apocalipsis, you look in Revelations, Él va a volver a ser proclamado rey. He will again be proclaimed as king. Mira algo más aquí en este versículo. Let's look at one more thing in this Dice verse. Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 5. Romans 12, 1 through 5. Yo lo voy a leer para I'm ustedes. going to read it for you. Dice, por lo demás, hermanos, Therefore I urge you, brothers and tomando sisters, en cuenta la misericordia de in Dios, view of God's mercy, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual to offer your bodies as a living sacrifice, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Versículo 2 dice así: Verse 2 says, no se amolden al mundo actual, do not conform to the pattern of this world, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. but be transformed by the renewing of your mind. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, Then you- buena, agradable y perfecta. Then you will be able to test and approve what God's will is, His Y yo good, le, pleasing, and yo perfect le decía, will. Señor, ¿cómo voy a hacerla? Church of God, how will I do this? Porque cuando yo miro mis candidatos, Because when I look at my candidates, bárbaro, oh man, bárbaro, oh man, está complicado. it's complicated. Miro para un lado, miro para el otro y digo, Señor, I look one way, I look at the other, and I'm like, necesitamos de veras Lord, que tú vengas pronto. we really need you to come soon. Nelson, gracias por la canción de esta mañana. Nelson, thank you for the song this Porque morning. con esas elecciones uno quiere decir, sí, Señor, ven Jesús pronto. Because with these elections, we do want to say, Lord, come soon. Pero mira lo que el Señor está diciendo. But look what the Lord is saying. Ya lo advirtió en Samuel. ¿Recuerdan? Primer libro de He Samuel. warned it in Samuel, Van a tener remember? conflicto, You will have conflict. los gobiernos van a abusar, Governments will be abusive. va a haber diferentes problemas. There will be many problems. No es lo ideal para It's ustedes, not what's ideal for you, pero ya el paquete está comprado. but you already bought this Aquí package. estamos entonces. So here we are. Pero en medio de eso, But among that, el Señor encuentra tres características: the Lord finds three characteristics. Bueno. Good, agradable pleasing, y perfecto. and perfect. Bueno, Good, agradable pleasing, y perfecto. and perfect. Eso tiene que ver con la voluntad de Dios. That has to do with God's will. Y aquí está diciendo entonces Pablo, And here Paul is para saying, yo poder tomar una decisión for me to make a que es decision buena, that is good, agradable pleasing, y perfecta, and perfect, que es la voluntad de which Dios, is the will of God, necesito renovar mi forma de pensar. I need to renew my form of thinking. ¿Ustedes se dan cuenta cómo hacen los candidatos bombardeándonos en la televisión con comerciales? Do you see how the candidates bombard us with commercials on TV? ¿Cómo nos bombardean en las calles con avisos? How they bombard us with advertisements in the streets? Y cada uno escoge el balde más sucio para tirárselo al otro. And
And each one looks for their worst to throw it on each Es la other. forma como se hace. That's how they do it. Y muchas veces nosotros nos dejamos atrapar justamente por esa forma de pensar. And many times we allow ourselves to be trapped by Y, that way of y thinking. comenzamos a andar de un lado a otro. And we go from one way to the other. Y quizás usted va a llegar, si no lo ha hecho todavía, And maybe you're going to get, if you haven't done va so, a llegar el martes a deshojar margaritas. Tuesday you're going to go pick a daisy. ¿Sabe cómo es deshojar margaritas? Do you know how to pick the daisy? Este sí, este no. This yes, this no. Este sí, este no. This yes, this Este no. sí, este no. This yes, this Hasta no. que el último Until the le last diga si es sí o es no. petal tells you yes or no. El último pétalo. The last petal. Pero aquí dice el Señor But here the Lord que si says renovamos nuestra forma de that pensar, if we renew our way of entonces thinking, vamos a poder escoger conforme a su voluntad then we will be able to choose according to His will lo que es bueno, what is good, agradable what is pleasing, y perfecto and perfect para este tiempo. for this time. Entonces, ¿sabe yo qué hago cuando alguien me pone en la televisión un comercial de esos? So you know what I do when someone puts that commercial on the TV for Lo me? paso a otro canal. I change the channel. No quiero escuchar eso. I don't want to listen to that. Y si estoy escuchando las noticias, And if I'm listening to the news, procuro ser variado en las fuentes de las noticias, I seem to vary my porque influences of the siempre news uno se recarga sobre el otro. because one always goes on top of the other. Desafortunadamente, hoy en día no tenemos imparcialidad. Unfortunately, today we don't have partialism. Estamos contaminados con ideologías. We are contaminated with Y el ideologies. Señor aquí está diciendo And the Lord here is que saying si no somos renovados en la forma de pensar, that if we're not renewed in our way of thinking, terminaremos pensando como los demás. we will start thinking like everyone else. Entonces, ¿cómo la renovamos? So how do we renew it? ¿Saben? You know, Yo creo que la iglesia del Señor I think that the church of God necesita conocer más needs to know more los principios del reino de the Dios. principles of the kingdom of God. Nosotros conocemos mucho cómo se gobierna humanamente, We know a lot of how to govern humanly, pero conocemos muy poco cómo gobierna Dios las cosas. but we know very little of how God governs things. Le hacemos más campaña a un candidato We make more campaigns for a candidate que al mismo gobierno del Señor Jesucristo. than to God's own government of Jesus Christ. Familias se pelean entre ellos Families fight with each other porque el uno está a favor de este y el otro en contra del otro, because one is in favor of this and the other is in favor of that, sin darnos cuenta que Jesucristo es el único que puede without realizing that Jesus is the only traer one justicia, who can bring justice, traer paz bring peace, y traer respeto para todos los derechos de la and bring humanidad. respect for all of the justice that is needed. Pero como dije antes, But as I said before, en medio de lo malo que tenemos, among all the bad that we have, hay que escoger lo menos peor. we have to pick what's less worse. Dice la palabra del Señor que el ser humano The word of God says that the human being ha sido destituido de la gloria de Dios. has been reduced from the glory of Está God, caído. has fallen, Está corto de llegar a esa medida que Dios is quiere. short of reaching that measure No that lo God llega. wants, but it doesn't get ¿Por qué there. razón? What's the reason? Porque el ser humano no quiere a Dios en su vida. Because the human doesn't want God in their Porque el life. pecado está en medio nuestro. Because sin is among us. Pero vamos a otro versículo. But let's go to another verse. Vamos ahora a el versículo 1 de Timoteo. Let's go to 1 of Timothy, Vamos a 1 de Timoteo, sí. Capítulo 2, versículo 4. chapter 2, verse 4 says, Dice, así que recomiendo ante todo, "This is good and pleases God our y Savior." esto me parece muy interesante, porque Pablo le está diciendo a la iglesia Because Paul is telling the church que aunque los gobiernos humanos son imperfectos, that even though the human government is not perfect, sí tenemos que orar por ellos. we do need to pray for them. Y yo quiero por favor aquí pedirles algo especial. And I want to ask you here for something special. No ore solamente por el candidato que le gusta, Don't just pray for the candidate that you like, porque es posible que elijan al que a usted no le gusta. because it's possible that you'll have to pick the one you don't like. Pero aquí está diciendo Pablo, yo voy a encarecerles, les pido algo especial. But here Paul's saying, I'm asking you for something special. Hagan oración, Make prayer, hagan plegaria, make pleads, presenten súplicas. Por sus autoridades.
for your authorities, por sus gobernantes, for your government, por los que están en posición de poder. for those who are in positions of power. Oren por ellos. Pray for them. ¿Por qué razón tienen que orar por ellos? Why do you have to pray for them? Para aquel que no tiene temor de Dios For him who does not have fear of the pueda Lord sensibilizarse, Dios lo pueda usar. may sensibilize his heart and God may use Y them. aquel que tiene temor de Dios And for him who does have fear of the Lord, no sea orgulloso y se deje usar también para servir al pueblo. not be prideful and allow himself to be ¿Se used dan for the cuenta people. cómo es? Do you see how it is? No es lo perfecto, It's not what's perfect, pero no solamente es votar y escoger. but it's not just to vote and Es to que choose. la iglesia tiene que preparar el ambiente espiritual The church needs to prepare the para spiritual que hayan cambios ambiance sociales, so that there can be para social que hayan changes, cosas diferentes. so that things can happen differently. Durante este año el Señor puso en nuestro corazón, During this time, God put in our vayan hearts, a las calles go to the streets y oren en lugares estratégicos. and pray in strategic places. Háganlo por familias. Do it by families. Lo estuvimos haciendo, And we were recuerdan. doing it, remember? Y cuando terminamos esto, And when we finished el this, Señor nos mostró otra estrategia. God showed us another strategy. Oren 24 horas. Pray 24 hours. Clamen al Señor. Proclaim to the Lord. Busquen su rostro. Look for His face. Si quieres ver cambios, If you want to see prepara el ambiente espiritual Prepare the para que spiritual sea ambiance quien siga o quede como presidente, for who may come or stays as president. sea una persona que Dios la pueda usar, Be a person that God can porque use esta nación necesita a Cristo because Jesús. this nation needs Jesus Christ. Entonces dice, oren So it says pray por los gobernantes, for the governors, por todas las autoridades, for all authorities, para que tengamos paz y so tranquilidad that we have peace y llevemos una vida piadosa y digna. and tranquility and we live a life that Esto is es bueno y agradable a nuestro Dios. good and pleasing to God. ¿Qué no es bueno para el Señor? What is not good for God? Que el pueblo sufra, That the people suffer, que tengamos problemas en las calles, that we have problems in the streets, que la inseguridad aumente, that insecurity grows, que los desempleos aumenten, that unemployment grows, que la injusticia aumente. that injustice grows. Todo eso no agrada al Señor. None of that pleases the Lord. Pero aquí va la siguiente parte. But here's the next part. Desafortunadamente, Unfortunately, en el gobierno humano, in the human government, como hemos sacado al Señor de en medio, as we've removed God from the middle, ha crecido en nuestras mentes and our minds have grown la dependencia del gobierno. dependence on the government. Y pensamos que el gobierno nos puede solucionar todas las cosas. And we believe that the government can solve all of our problems. Y no es verdad. And that's not true. Elija usted el presidente que elija. Choose the president that you choose. No es nuestro Salvador. He is not our Savior. No es nuestro Mesías. He is not our Messiah. Nunca podrá ocupar el lugar que le corresponde a Cristo Jesús. He will never be able to take the place that belongs to Jesus Christ. No idealices, Do not idolize. no coloques como un ídolo a tu Do candidato. not place your candidate as an Tu idol. culto, tu reverencia Your reverence no le pertenece a un hombre, does not belong to man. le pertenece solamente a Dios. It belongs only to God. ¿Están conmigo en esta mañana? Are you with me this morning? Porque en ese concepto de dependencia, Because in that concept of being independent, entonces pensamos que el gobierno nos va a proveer todo. then we think that the government will provide everything for us. Hoy en día nosotros estamos felices cada vez que nos autorizan un cheque que nos llega, ¿verdad? Today we're all happy when we get a check that they authorize for us, right? Espero que algunos ya hayan diezmado de los cheques extras que han recibido. I hope that some of you have given your tithes over those extra checks. Sí, porque a veces pensamos que, oh no, esto viene por otro lado y se nos olvida. Yeah, because sometimes we think, oh, that came from somewhere else, so we forgot about it. Pero ¿sabe qué dice la palabra? But you know what the word says? Tu proveedor Your provider no es el gobierno. is not the government. Tu proveedor Your provider es Jehová Jireh, is Jehovah el Jireh, grande, the great, el sublime, the sublime, el poderoso. the powerful. Pero lo hemos cambiado nosotros como sociedad But we've changed this as a y society, nos gusta. and we like it. Nos sentimos más We cómodos feel more comfortable porque de alguna manera because in one way or nos another, gustan los beneficios. we like the benefits. Y entre más nos gustan los beneficios And the more we like the y más benefits, aprovechamos de ellos, and the more we take advantage más of nos them, volvemos dependientes the more we become dependable, y menos buscamos a Dios. and less we look for the Lord. Pablo enseñaba
Paul taught, el que no trabaje, he who doesn't work no coma. will not eat, Y el que trabaja and he who works es digno de un salario justo. is worthy of a just salary. Pastor, ¿usted por qué habla de política? Pastor, why do you talk about politics? ¿Sabe que no estoy hablando de política? You know I'm not talking politics. Cuando se habla de política, When you talk about politics, es hablar de gobierno humano. it's talking about the government, Pero the cuando human se habla government. del reino de Dios, But when you talk about the kingdom of es hablar de God, los principios establecidos en su palabra, it's talking about the principles los established in His mismos Word, que se rigen the same that en los cielos that is y en la followed on tierra. earth and in Por heaven. eso nos enseñó lo siguiente: That's why He taught us the cuando following, ustedes oren, that when you pray, digan, say, Padre, Father, hágase tu voluntad en la tierra, may your will be done on earth así como se hace en los cielos. as it is in heaven. Que el gobierno que tú tienes en los Let cielos the government you have in heaven también sea establecido en la be tierra. established also on Para earth. eso estamos aquí en la tierra. That's why we are Para here on eso earth. somos iglesia. That's why we are a Para que el church. gobierno de Dios So that the se government of God manifieste a través de la Be iglesia. manifested by the church. Tengo una persona muy cercana. I have a person who's very near to me. Como ustedes saben, las elecciones pasadas As you know, the previous elections, le echaron la culpa a los cristianos evangélicos they blamed the Christian para el evangelists presidente que tenemos. because of the president we O have. sea, a mí no me gusta escoger I don't like to por choose quién usted debe votar, who you should vote for, porque usted debe tener libertad because you should have para freedom poder hacerlo, to do it por encima de cualquier partido político. above any political Y usted debe party. tener conciencia And you must be de que conscious su responsabilidad that your es responsibility primero con Dios, is first with para que en God su perfecta voluntad and His perfect will, escojas lo bueno, that you pick what's lo good, amable what's y lo pleasing, perfecto. and what's perfect. Así que cuando alguien me echa la culpa, So when someone blames ustedes los me, evangélicos pusieron a este you presidente, evangelists put this le digo lo president, siguiente: I say the ¿saben following. qué? You know what? Solamente lo puso allí Only person who could put him there, la voluntad permisiva de Dios. God's willingness, Permisiva. permissive, permissible. ¿Están conmigo? Are you with me? Recuerde que la voluntad permisiva no es la voluntad perfecta. Remember, permissible will is not His perfect will. Es la voluntad que Él permite It's the will that He con allows cierto propósito. with a purpose. Ahora, este nuevo gobierno, So this new government, sea el mismo o sea el nuevo, be the same or be a new one, también yo voy a confiar I'm still going to believe en que Dios se manifieste. that God will manifest. ¿Están conmigo? Are you with me? Y sea cual sea que quede, And be whoever who mi stays. obligación My obligation es orar, is to pray, clamar to y proclaim suplicar por and ese to ask presidente. for that president, ¿Para qué? Para que Dios lo use. so that God could ¿Para use qué? him. Why? Para justicia civil, For civil justice, paz en la tierra peace on earth, y justicia para todos. and justice for all. With liberty and justice for all. You know that. Pero en ese concepto de dependencia, But in that concept of dependability, nosotros hemos permitido que aún el gobierno se atribuyan posiciones que no corresponden. we've allowed the government to take places that it does not belong to. Le decía la semana pasada anterior I was sharing with you last week que uno de los grandes problemas que tenemos en este país es la educación. that one of the greatest problems we have in this nation is Y a través de la education. educación Through education, se nos están indoctrinando las nuevas generaciones. our new generations are being indoctrinized. Y cuando digo indoctrinando, And when I say con indoctrinized, principios y conceptos with principles and concepts lejanos de Dios. that are far from God. Hoy en día nuestras nuevas generaciones Today, our new no generations quieren servir a Dios, don't want to serve no God. quieren servir a Dios, servirlo, They don't want to serve Him. no quieren vivir por Él, Don't want to live for Him. o sencillamente han entrado en un concepto solamente de religiosidad. Or simply have the idea of religiousness. Y en esa autoridad que hemos entregado And in that authority that we have y en given, esos derechos que hemos cedido, and those rights that we've given un up, gobierno sin temor de a Dios government without the fear quiere of God controlar wants to control cada detalle de su vida every detail of your life, hasta su propia confesión religiosa. even your own personal religious confession. Se le puede decir
You can say si puede cantar, if you could sing, si no puede cantar, if you can't sing, si se puede congregar, if you can si no se congregate, puede or congregar, you cannot. cómo lo tiene que hacer. How you have to do Y it. comienza a meterse con And it starts to conceptos supuestamente científicos come in with scientific concepts en nuestras vidas in our de fe lives of faith y nuestras prácticas de fe. and our faith practice. Pastor, ¿cómo es eso? Pastor, how is that? ¿Acaso no nos están cuidando? Aren't they taking care of us? Hay algo que para el Señor es muy importante. There's something that for the Lord is very important. Hubo un rey, There was one king, su nombre es el rey Usías. King Osias. Vamos un momentico allí, Let's go there for a al second. segundo libro de Crónicas. Second Chronicles, Vamos al capítulo 26. chapter 26, Dice el versículo 16 en adelante. verse 16 and over says, Sin embargo, cuando aumentó su poder, But after Uzziah became powerful, Usías se volvió arrogante, his pride lo le- cual lo llevó a la desgracia. led to his downfall. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, He was unfaithful to the Lord his God y se atrevió a entrar en el templo del Señor and entered the temple of the Lord para quemar incienso en el altar. to burn incense on the altar of incense. Wow. Wow. ¿A quién le correspondía mantener el incienso encendido en el altar de Dios? Who was responsible to having the incense lit in the altar of A God? los sacerdotes. To the priests. Pero este rey en su arrogancia, But this king in his un arrogance, gobierno humano, a human un gobierno government, civil, a civil dijo, government, ¿sabe? he said, you Yo know, también puedo intervenir allí en lo que se hace adentro. I can also intervene in there and what's done there. Sigamos leyendo. Let's keep reading. Dice entonces el siguiente versículo, 17, ¿verdad? The Oye, next verse says, dice, detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, Azariah the priest and with 80 other courageous priests of the Lord followed him in, todos ellos hombres valientes. all of them courageous. Y me gusta mucho la expresión, And I like that expression, hombres valientes. courageous ¿Por men. qué razón? Why? Porque hoy en día Because today, hay ciertas condiciones que usted no la cumple, there are conditions that if you don't fulfill them el today, gobierno lo penaliza the government penalizes you aún por su fe. even for your ¿Cómo es faith. esto, pastor? How is that, Pastor? Bueno, voy a ponerles un ejemplo. Well, let me give you an example. Años atrás, Years ago, nosotros podríamos ir a las calles, we could go to the streets, a los parques, to the parks, colocar un equipo de sonido put a sound system, y compartir la palabra. and share the word of God. Hoy en día no. Today we can't. Hoy no se puede. Today you can't. Hay que pedir un permiso. You have to get a permit. Y el permiso lo entregan And the permit is given conforme a la autoridad according to the authority desde. wants, how they want. Entonces, si es un ateo el que está allí, So if the person you go get your permit from is an atheist, sencillamente puede negar un permiso. they can easily just neglect it. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Do you see how this works? Y nos acostumbramos a ello. And we got used to that. Después se nos dijo Then we were told que ya no se podían congregarse por ciertos grupos en ciertos lugares. that you couldn't congregate by Y certain quiero groups que in tenga certain esto en places. cuenta, lo hemos hablado antes. And I want you to have this in mind. We've talked about it El before. objetivo de un gobierno sin temor de Dios The objective of a government without the fear of es the que Lord usted y yo solamente podamos hablar de Dios is that you and I could only talk about en God 4 paredes, in 4 walls no fuera de las paredes. and not without those Si hablas walls. de Dios en tu trabajo, If you talk about God at work, puedes estar en problemas. you could be in trouble. Si tú eres un doctor, hablas de Dios a un paciente, If you're a doctor and you talk about God puedes to a estar en patient, problemas. you will be in trouble. ¿se dan cuenta? Do you see how this works? Lentamente, Slowly, el papá gobierno the government se nos ha metido has gotten para in ir controlando cada detalle de la vida, to go control each part of our life, incluyendo nuestras prácticas de fe. including our practices of faith. Aquí Usías dice Here, Uzziah says que fue poderoso that he was powerful y arrogante, and arrogant porque un gobierno sin temor de Dios because a government without the fear of es God un pueblo, o un gobierno, perdón, arrogante. is a government that is arrogant. Y nos hemos acostumbrado a eso. And we got used Por eso to el this. Señor dice, renueven su forma de pensar. That's why the Lord says, renew your way of ¿Y por qué thinking. les hice resaltar la expresión valientes? And why did I make you Hay express courageous? hay un derecho que tenemos en esta nación. There is a right that we have in this nation. Tenemos derecho a protestar. We have the right to Eso protest. está bueno.
and that's good. Pero también hay algo que se permite, But there's also something that's y es la permitted, desobediencia civil, and that's civil disobedience, cuando algo está en contra de su conciencia. when something is against your conscience. ¿Sabe qué hicieron estos sacerdotes valientes? Do you know what those courageous priests did? Desafiaron el gobierno local They el gobierno civil defied the civil government para decirle, to say, así no es, señor rey, that's not how it is, así no es king. como se hacen las That's cosas. not how things are ¿Y done. por qué los llama valientes? And why did he call them Porque courageous? hicieron ellos Because they did desobediencia civil. civil disobedience. Yo les decía esta mañana a la iglesia en el servicio de la mañana I was sharing with the service this morning que los pastores aquí en Nueva York hemos hablado de ese tema en algún momento, that the pastors in New York, we've talked about this at some point, porque habrá momentos en los cuales nos toque hacer desobediencia civil because there might be a point where we have to do civil si disobedience nos quieren impedir declarar que Jesucristo es el Señor, if they want to stop us from declaring that Jesus is donde Lord quiera que estemos. wherever we are. Dios no puso a la iglesia a imponer sus ideas a nadie. God didn't put the church to impose its ideas on anyone. No, Nope. porque la palabra es clara cuando dice que el único que convence Because the word is clear when it says that the es el only one that could Espíritu Santo de convince Dios. is the Holy Spirit of God. Así que ningún pastor, ningún ministro So no pastor, no minister tiene la autoridad para intentar manipular o transformar la mente de los demás. has the authority to try to manipulate the thoughts of other people. Eso es cierto, That's true. pero también es cierto But it's also que true Dios no quiere that God doesn't que want otros vengan a influir that others come to influence y dañar and y ruin trastornar e impedir and to y impede limitar and limit el avance de la obra de Dios. the advancement of God's work. Desde un repaso en la historia de esta nación para los años 60, There's a summary of this nation in the 70s. iba a encontrar algunas leyes que se establecieron para limitar de que nosotros los ministros hablemos de política desde el púlpito. And you'll see some laws that stop us as pastors to speak the laws. Así que yo no estoy hablando nada de política, So I'm not talking politics. estoy hablando acerca de principios bíblicos. I'm talking about biblical principles. Pero también se han presentado propuestas But there's also been proposals en donde se nos quieren obligar a los ministros where they want to obligate ministers a casar personas del mismo género, to do same-sex marriage, o que aún las iglesias o grupos religiosos or that churches or religious groups tengan que financiar abortos a través de sus planes de salud. have to finance abortions through their life ¿Se dan cuenta cómo insurance. es? Do you see how that works? No desea que compartamos los principios de Dios con otros, They don't want us to share the principles of God with pero others, sí nos quieren imponer los principios de otros a su manera, but they want to impose their thoughts en on others contra de on los their way, principios de Dios. against God's ¿Se dan principles. cuenta de lo que está pasando, mis Do you hermanos? see what is happening? Y lo hemos hecho nosotros, And we've done that. lo hemos permitido, We've allowed it porque queremos depender más del gobierno. because we want to depend more on the government. Dale al César, Give Caesar, dale al gobierno give the government lo que es del gobierno, what is of the government, pero nunca deje de darle a Dios but never stop giving God lo que es de Dios. what is of God. Nunca. Never. Pero hubo otro rey también. But there was another king No as well. solamente fue en este caso Usías, It wasn't just porque en el Uzziah, primer libro de Reyes, capítulo 13, because in first book of Kings, aparece chapter 13, otro rey. there's another king that appears. Este caso en el versículo 33 y 34 dice, In verse 33 and 34 it says, con todo Jeroboam no cambió su mala conducta, even after this, Jeroboam did not change his evil ways, sino que una vez más puso sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente. but once more appointed priests for the high places from all sorts of people. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, él lo consagraba como tal. Anyone who wanted to become a priest, he consecrated the high places. Esa conducta, This was the sin. la interferencia entre lo civil, lo político y lo religioso, The interference of what's for civil and religious llevó a la dinastía de Jeroboam brought the dynasty of a Jeroboam pecar y causó su caída, a su desaparición de la faz de la tierra. to sin and led to his downfall and to his destruction from the face of earth. Mis hermanos, My pónganse de pie brothers un and momento. sisters, please stand for a moment. Hoy no es un mensaje de ánimo, Today it's not a message of de milagros, miracles, of
encouragement. Es un mensaje It's a message de tomar decisiones to make decisions a la manera de Dios, in the way of God, siendo renovados being renewed en nuestra mente in our mind por la palabra de Dios. by the word of God. Es un mensaje It's a message de a qué reino pertenecemos, of what kingdom we belong de to, quién es nuestro rey of who is our king, y por quién debemos luchar, and for who we should fight por for, quién debemos permanecer. for who we must remain. Dice la palabra, The word says, el reino de los cielos the kingdom of heaven se hace fuerte. becomes strong. Quiere decir esto, It wants to say this. para estar bajo el reino de los To cielos be under the kingdom of a heaven veces va a ser complicado, sometimes will be pero los complicated, valientes, but the los courageous, que entraron y desafiaron a Usías, to those who entered and lo defied van a Uzziah, conquistar, will lo receive van a it. tener. They will have it. Aquí puedes pagar un precio. Here you could pay a Alguien price. te puede decir, sabes, no me gusta cómo tú haces las cosas. Someone could tell you, I don't like how you do Pero things. sabes, But you also si know tú crees en Cristo Jesús, that if you believe in Jesus tienes la Christ convicción del Espíritu Santo and de the Dios, conviction of the Holy Spirit of ve God, y vota. go and vote. Haz tu trabajo, Do your job. porque todo ciudadano debe hacerlo. Because every citizen Pero must sobre do todas it. las But cosas, above all things, busca lo bueno, look for what's good, lo amable what's pleasing, y lo and perfecto, what's perfect, que es la voluntad de which is Dios. the will of God, Y vota en paz delante del and Señor. vote with peace before the Lord. No te voy a decir quién es, I'm not going to tell you who it is, porque es trabajo individual because that's your own job delante del Señor. before the Lord. Tampoco le voy a decir yo por qué voy a votar, I'm also not going to tell you who I'm going to vote for, pero voy a votar. but I am going to vote. Señor, míranos aquí en esta tarde. Lord, look at us here this afternoon. Necesitamos tu dirección, We need your direction, tu voluntad revelada a nosotros. your will revealed to us. Yo creo I believe que tú quieres un gobierno that you want a government en donde los gobernantes where the governors sean sensibles cuando tú hablas. are sensible to hear you when you speak. Y eso es lo que queremos. And that's what we want. No queremos gobernantes arrogantes. We don't want arrogant governors, Así ellos no te conozcan, even if they don't know you, pero que den la posibilidad de escuchar tu voz. but that they give themselves the opportunity to hear your voice. Como iglesia, Señor, As a church, Lord, úsanos use us para que también podamos escoger sabiamente, so that we can wisely choose, pero sobre todo but above all, para que nuestra vida diaria, so that our daily life, nuestro andar our personal, personal walk sea de libertad, would be a de freedom testimonio, of de que el testimony reino de Dios that the kingdom of God está en medio de nuestro, is among us, está en nuestro is corazón. in our hearts. A toda la iglesia en los Estados Unidos, To all the church of the United States, ayúdanos a conocer los principios de tu reino, help us know the principles of your kingdom, a practicar los principios de tu reino, to practice the principles of your a kingdom, honrarte como el rey de tu reino, to honor you as the king of your kingdom, para que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en los cielos. so that your will be done here on earth as it is in heaven. Señor, hoy más que nunca la nación te necesita. Lord, today more than ever, this nation needs you. Necesitamos una iglesia con la conciencia We need a church with a conscience de que eres tú solamente nuestro Salvador, that you are our only Savior, que solamente tú eres nuestro proveedor, that you are our only que provider, solamente tú eres nuestro ayudador, that you are our only helper, y tuyos somos, Señor. and that we are yours, Lord. Somos tuyos, mi We Dios. are yours, Lord. Trae un mover espiritual en esta nación. Bring a spiritual awakening to this nation. Trae un deseo y hambre de justicia, Bring a desire and hunger for justice, pero no justicia humana, but not human justice, justicia divina, but divine justicia que justice. sale de tu corazón, Justice that comes from your la heart. justicia que envió a Jesús desde los cielos, Justice that sent Jesus from la the heavens. justicia que lo llevó a la cruz, The justice that brought him to the la cross. justicia que permitió que muriera, The justice that allowed him to la die. justicia que lo levantó de los The muertos, justice that rose him from the la dead. justicia que da victoria, The justice that gives la justicia victory. que da libertad. The justice that gives Tu freedom. justicia, Señor. Your justice, Lord. Tu
justicia. your justice. We need you today in this nation. Te necesitamos hoy en esta nación. Can you walk around and help us? Puedes caminar alrededor de nosotros y Can you do ayudarnos. something for us Puedes hacer algo por in this nosotros season? en esta temporada. Can you transform our way of thinking? Puedes transformar nuestra forma de pensar. Can you renew our feelings and desires? Puedes renovar nuestros sentimientos y deseos. Can you produce revival on this land? Puedes crear un avivamiento en esta nación. Holy Spirit, Espíritu Santo, move, muévete. do something special, Haz algo especial. create something new. Crea algo nuevo. If President Trump Si el presidente Trump is going to be reelected, va a ser elegido, be there, Lord. que estés tú ahí. If Vice President Biden Si el vicepresidente Biden is going to be elected, va a ser elegido, be there, you, Lord. que tú estés ahí, Señor. Be there, Lord. Que tú estés ahí. Whatever the results, Lo que sea el resultado, guide these nations toward you. guía esta nación hacia ti. Guide this nation back to you. Guía esta nación de regreso a ti. Guide our governors before you. Guía a nuestros gobernantes delante de ti. And as a church, Y como iglesia, let us understand our role in this society permítenos entender nuestro propósito en esta to sociedad. know, Para saber, to live, para to vivir, practice para practicar the principles of your kingdom los principios de tu reino here on earth. aquí en la tierra. I bless your people. Bendigo a tu gente. I bless your church. Bendigo a tu iglesia. I bless them in their choices and options they have. Los bendigo en las decisiones que van a tomar. I bless them that they can choose wisely. Los bendigo que puedan escoger sabiamente. And thank you. Y gracias, Because many people can say porque muchos van a poder that the decir future for America is dark. que el futuro de los Estados Unidos es oscuro. But I know something, Pero yo sé algo, the future que el futuro of this de nation, esta nación, when we humble before you, cuando nos rendimos hacia ti, will be bright, va a ser de luz, will be bright, va a ser brillante, will be good, va a ser bueno, because we are praying, porque estamos orando, because we trust you. porque te confiamos. I bless your people. Bendigo a tu gente, That the saying of our hearts, que los dichos de nuestro corazón, the meditation of our hearts and minds, de la meditación de nuestra mente y nuestros be corazones pleasing before you. sean agradables ante ti, And bless all of them, y bendícelos all of those a todos who will receive you, que te van a recibir accept you y aceptarte for our testimony. a través de nuestro I testimonio. bless them, Lord, Los bendigo, in the Señor, name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, glory to God. Dios les siga bendiciendo. May God continue to bless you. Vamos a salir por secciones en esta mañana o tarde ya. We will exit by sections this afternoon. Mientras va saliendo, solamente salude a alguien. As you exit, just greet someone. Voy a invitar que la sección blanca pueda salir, por favor. Hay muchas maneras de estar conectados. Encuéntranos en YouTube como ECC Multimedia, en Facebook como Emmanuel Charismatic Church y síguenos en Instagram ECCNY y nuestro sitio web emmanuelcc.us. Mantente conectado.